ya los dos vemos. Era lo importante, lo logramos. Bueno, es un placer, hermanos, poder estar aquí con ustedes. La verdad, es un poco improvisado que yo esté aquí. El que le debería tocar es a don Arthur Samuels. Lastimosamente se nos enfermó y no pudo estar con nosotros el día de hoy, así que andaban buscando un reemplazo, a alguien negrito así como él. Y yo creo que me encontraron a mí y me dijeron, le tocó, vámonos. Entonces, hoy me vengo a hablar un poco sobre el plan de Dios en la cruz. Y cuando hablamos del plan de Dios en la cruz, obviamente tenemos que hablar, todos nosotros tenemos ideas, ¿verdad? Lo que nos quiso enseñar Jesús en la cruz, ¿cierto? Todos nosotros podemos tener alguna idea de lo que nos quiso enseñar o de las grandes enseñanzas que el Señor nos pudo haber dado en la cruz. Y eso fue un plan hermoso, ¿verdad? Cuando hablamos de la cruz, normalmente hablamos de perdón, de salvación, hablamos de ese amor del Señor, ¿verdad? Entonces, hoy quisiera que camináramos en 3 objetivos que para mí están muy claros en la cruz, en la crucifixión de Jesús, ¿ok? Y vamos a ver una aplicación grande de lo que es la cruz en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la cruz, como les dije, teníamos que hablar del amor. Y cuando hablamos del amor, se nos viene aquel versículo que normalmente no sabemos de memoria, ¿verdad? Este Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Ay, amén. ¿Cómo se saben? ¿Cómo lo manejan? Así es. Me gusta, me gusta. Pues sí, cuando hablamos de la cruz, bueno, entonces, cuando hablamos de la cruz, ¿verdad? No, vamos a ver este perdón, ¿verdad? Del Señor, esta expiación del pecado. Esta expiación que el Señor tiene que hacer con nosotros, porque sí, somos seres humanos pecadores. Era un mundo perdido en el pecado. Y tenemos que hablar ahora de que Jesús en su plan manda a su Hijo unigénito a morir en una cruz por cada uno de nosotros. Y uno dice, ay, qué lindo y qué hermoso. Y sí, es cierto. Pero déjenme decirles que la primera verdad que queremos hablar hoy es esa expiación de Dios. Realmente no había una necesidad. Porque creemos que Dios es justo, ¿cierto? Creemos en un Dios justo. Y si Dios es justo, había que pagar por nuestros actos. Tenemos que pagar por nuestros pecados. Y si creemos en un Dios justo, que su justicia es perfecta, bien Dios hubiera dicho, no, que cada uno cargue con sus pecados, ¿cierto? Que cada uno pague justo por pecador. Y el Señor hace algo magnífico en la cruz, porque llega algo que normalmente le llaman la consecuencia de absoluta necesidad. La consecuencia de absoluta necesidad. El Señor Dios no tenía necesidad para salvarnos. No había necesidad para salvarnos. Porque era en su justicia, podía haber salvado a unos, los que sí cumplían la ley y los que no. Él no había una necesidad, no había nada que a Él lo obligara a tener que salvarnos. Pero hay algo clave y es el deseo del Padre por querer salvar a la humanidad. Y en el momento que el deseo del Padre entra en juego, es que cambia ahora. Porque si para Dios salvar a la humanidad era un deseo, ahora la expiación era una necesidad absoluta y completamente necesaria. Ahora el plan de Dios de mandar a su Hijo se volvió completamente necesaria para nuestra salvación, expiar nuestros pecados. Vean lo que nos dice Lucas 24:27, porque el mismo Jesús dejó claro cuando Él vino a la tierra. Lucas 24:27 nos dice, entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a Él en todas las escrituras. Él sabía, Él comprendía mejor que nadie el propósito, lo que el Señor quería, el deseo del corazón del Padre, que era salvar a la humanidad. Y nadie como Jesús lo vivió tanto. Él lo sentía en su corazón, sabía cuál era realmente el deseo del Padre y lo cumplió a pie de la letra, como ningún otro lo hubiera hecho. Más adelante, 1 Corintios nos dice algo. Me explico, el mensaje de la cruz es una locura que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. ¿Por qué traigo este versículo? Y es porque la cruz es en esencia la vida de la iglesia.
Dios sabía quiénes iban a salvar y quiénes no. Y aún así, Él nos da la oportunidad y nos dice, la muerte de Jesús en la cruz es la muestra del poder de Dios. Y esto nos da camino a entender la segunda verdad detrás del plan de Dios para morir, que para enviar a su Hijo a morir en una cruz. Y es que por medio de su muerte en la cruz, es que nos muestra el corazón de Jesús y la misericordia de Dios. Porque fue en Jesús que se hizo hombre, ¿cierto? Dios se hizo hombre a través de Jesús. A través de Él mostró amor a las personas. A través de su encarnación, ¿verdad? Y cuando hablamos de nuestro Dios, tenemos que hablar de un Dios de amor. Ese mismo que alguna vez se le reveló a Moisés y le dijeron, Dios es amor. Vean lo que nos dice 1 Juan 4:9, nos dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. Jesús, hermanos, es la encarnación del más puro amor de Dios. Jesús es el amor verdadero del Padre. A través de Jesús es que hay un amor verdadero y podemos sentir ese amor verdadero del Padre. Y vean qué hermoso, porque a través de un corazón humano, a través de una herida visible, es que podemos ver el amor invisible de Dios. A través de la muerte de Cristo en la cruz, es que podemos ver ese amor visible de Dios. Simplemente, Jesús es la imagen del amor divino encarnado. Y es completamente increíble ver que cómo la misericordia del Señor se nos muestra en la cruz. Un corazón humano es el que tiene que sufrir la muerte para que nosotros podamos experimentar ese amor de Dios, esa compasión de un Dios misericordioso. Para poder experimentar este amor, tuvo que pasar un hecho histórico. Nosotros normalmente lo leemos y podemos decir, wow, qué hermoso Jesús, cómo Él se doblega a sí mismo, va y muere en una cruz por los pecados y cumple la voluntad del Padre. Y lo podemos leer así, pero hermanos, a veces no estamos entendiendo que estamos ante un hecho histórico. Nunca antes, nunca después se volverá a repetir un hecho histórico y único como este. Porque a una sola hora, a una sola fecha, un solo momento en el espacio-tiempo, hay una muerte de Cristo en la cruz. Y en ese momento nos da a entender algo increíblemente hermoso. Miren, en el momento que Él muere, nos dice una frase poderosa. Y a mí, cuando la leo, todavía me quebranta. Y es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando leemos eso, wow, qué difícil, porque, vean, déjenme explicarles algo. Solo en los dos evangelios nos habla, en Marcos y Mateo nos habla que Jesús se refirió a Dios como así, Dios, no como Abba o como Padre. Lo que estaba pasando ahí era que el Hijo de Dios se sentía abandonado. Hubo una grieta. No sabemos qué pudo haber pasado. No hay una explicación para poder entender lo que pasó. Lo único que tenemos es un grito de muerte. Un grito de muerte que nos ayuda a explicar y a entender la tercera verdad que hay detrás de la muerte de Jesús en la cruz, y es el sufrimiento humano y un Dios que sufre. En el plan de Dios, Dios quería demostrar que Él quería perdonar a la humanidad. En el plan de Dios quería demostrar que Él ama y amó como nunca, porque dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Él ama, pero también nos quiere entender que Él sufre. Porque es en la cruz, cuando muere Jesús, que entonces la humanidad y Dios se encuentran. Y una humanidad impotente encuentra un Dios que lo entiende. Un Dios que puede ayudarle, porque ahora sí entiende su dolor. Vean lo que nos dice Walter Casper, nos dice, además, entre las consecuencias de la idea de la encarnación está que Dios comparte las experiencias que forman parte de la condición humana. O sea, no solo la alegría y la felicidad, sino también el sufrimiento y la oscuridad de la muerte.
Dios no se habría encarnado verdaderamente si Él mismo no hubiera padecido en el sufrimiento de Jesús. Él tuvo que sufrir lo mismo que nosotros y ahora Él nos entiende más que nunca. Por medio de la cruz, sí, ahora Dios dice, yo entiendo el sufrimiento, entiendo que sufres y entiendo cómo y cuánto puedes sufrir, porque yo lo experimenté en mi carne. Lo que vemos aquí en la cruz no es solo una muerte de expiación de nuestros pecados, no, lo que estamos viendo es un encuentro único, porque allá en esa cruz no solo fue el evento que Jesús murió, sino que ahí eso se trasladó al corazón de Dios. Fue un evento que llegó a lo más profundo del corazón de Dios. Su Hijo unigénito estaba. Y es ahí donde podemos sentir que Dios nos entiende. El plan de Dios en la muerte de Jesús en la cruz era que pudiéramos entender, que nosotros pudiéramos saber que Él entiende lo que estamos sufriendo. Él entiende cuánto podemos venir a sufrir. La crucifixión es un evento que no solo sucede y afecta en el Gólgota, sino que también llega al interior de Dios. Una cena entre el Padre divino y su Hijo encarnado. Esta es la muestra que el sufrimiento está cerca del corazón de Dios, donde comparte el sufrimiento de su Hijo. Déjenme que repasemos un poco lo que hemos estado viendo, ¿sí? El plan de Dios en la cruz era demostrar amor por la humanidad, era expiar nuestros pecados y entender nuestro sufrimiento, ¿cierto? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Nadie que diga lo contrario? ¿Estamos de acuerdo con eso? Déjenme decirles que cuando uno lee esto, también encontramos un plan aplicable a nuestras vidas, un plan aplicable a nuestro diario vivir. Y es que Jesús murió en la cruz para darle guerra a la maldad del mundo. Jesús murió en la cruz para darle guerra a la maldad del mundo, porque hay miles de maneras para ocuparnos del mal. Podemos descubrir miles de maneras de vencerlo, pero todas ellas solo son etapas de la única manera de vencer el mal, y es dejar que se consuma dentro de un ser humano vivo y dispuesto. Cuando dejamos que la maldad se concentre en una lanza que perfora un corazón, ahí la maldad ya no tiene más avance. Cuando dejamos que la maldad se centre en la lanza que perfora un corazón humano que está dispuesto a sacrificarse, ya la maldad no avanza. ¿Okay? Lo que Jesús nos estaba enseñando aquí era cómo debemos nosotros caminar en el mundo. ¿Sí? Estamos hablando de que demostrar amor por la humanidad era parte del plan de Dios, que expiar nuestros pecados era parte del plan de Dios, que entender nuestro sufrimiento era parte del plan de Dios con nosotros. Pero había una verdad de vivir como Jesús vivió hasta el día de su muerte en la cruz. Vea, que demostremos amor por las personas, así como Dios demostró su amor por nosotros. Que perdonemos a las personas, así como el Señor nos perdonó a nosotros. Que entendamos a las personas así como el Señor nos entiende. Lo que Jesús, el plan de Dios en Jesús era enseñarnos también cómo debemos de vivir en sociedad. El plan de Dios sí quería que nosotros fuéramos salvados, que sintiéramos ese amor de Dios, que pudiéramos sentirnos entendidos por Él, pero parte también del plan era una verdad aplicable en nuestras vidas. Y es que nosotros también tenemos que amar a las personas, tenemos que perdonar a las personas y tenemos que tratar de entender a las personas. Y cuando tenemos que convivir con estas tres, nos damos cuenta que es algo muy pesado. Yo lo intento, pero no lo logro. Yo en serio que no lo logro. Pero Jesús es el vivo ejemplo de que sí se puede. Y nos está haciendo la invitación a hacerlo igual. Déjenme demostrarles que la misma Biblia nos habla de esto. Mira, ay, se me pasó. Lucas 23:47, hacia el final del relato de la crucifixión de Dios, ya cuando Jesús está muriendo, después de la muerte de Jesús, nos dice, el centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo, verdaderamente, este hombre era justo. Con el comportamiento de Dios, de la manera de vivir del Señor, Él enfrentó la maldad que había en ese romano. Él enfrentó la maldad que estaba viendo en el mundo. Y esa es la manera en que nosotros también tenemos que ir a enfrentar la maldad. Déjenme y se los pongo de una manera más bonita.
Philip Yancey nos dice: cuando Jesús murió, incluso un torpe soldado romano se sintió movido a exclamar: verdaderamente este hombre era justo. Vio con demasiada claridad el contraste entre sus violentos colegas y su víctima, que perdonó cuando ya había expirado. Hasta el último momento de la vida de Jesús es un relato de cómo tenemos que vivir con nosotros. Es el sacrificio que tenemos que hacer nosotros. Estamos dispuestos a hacer ese hombre vivo, esa mujer viva, que la maldad concentrada en una lanza está dispuesta a perforar. Lo que nos está relatando Jesús aquí en su plan es: este es el método para enfrentar a la maldad del mundo. Sí, hay una gran verdad que nos salva, que nos ama, que nos perdona, que siempre está con nosotros, que nos entiende, pero también hay un mensaje de vayan y hagan lo mismo ustedes. Así como Jesús modeló hasta el último momento en su vida en la tierra, nos manda a hacerlo ahora a nosotros. Y ese es el gran compromiso que tenemos, hermanos. El plan de Dios en la cruz sí era el perdón, sí era el amor, sí era el entendernos, pero también era el llamarnos a hacer lo mismo con el mundo. Déjenme orar. Gracias, Padre, por un día como hoy. Gracias, Padre, porque eres grande y estás con nosotros siempre, Señor. Ayúdanos a intentar modelar a Jesús, que hasta el último momento en la cruz, aún ahí estaba cambiando el mundo, aún ahí nos estaba enseñando cómo hay que enfrentar a la maldad. Ayúdanos, Padre, a tener ese sacrificio por las personas, Señor. Estar dispuestos a dar ese sacrificio, Señor, a hacer ese corazón humano al cual la lanza de la maldad tiene que atravesar. Gracias, Padre, porque en la vida de Jesús está tu plan perfecto, que hoy terminamos en la crucifixión y todavía no termina. La siguiente semana seguiremos viendo, pero gracias, Padre, porque nos enviaste un excelente ejemplo de lo que es vivir en sociedad. Amén y amén.